Hola, mi nombre es Baños Lara Alicia y el día de hoy hablaremos de hipertensión arterial, todo esto de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología 2024. Bueno, para empezar, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias. Se define con cifras iguales o mayores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, medidas en consultorio. Sin embargo, este diagnóstico debe confirmarse mediante monitoreo ambulatorio, domiciliario o múltiples mediciones, debido a la variabilidad fisiológica de la presión arterial. Además de que existen fenómenos importantes como la hipertensión de bata blanca, donde las cifras se elevan en el consultorio, y la hipertensión enmascarada, donde las cifras son normales en consulta pero elevadas en la vida diaria. La presión arterial se clasifica en tres categorías principales: la presión arterial no elevada, elevada e hipertensión. Sin embargo, esta clasificación no debe interpretarse como categorías rígidas, ya que el riesgo cardiovascular es continuo y aumenta progresivamente desde cifras incluso por arriba de 120 milímetros de mercurio. Un punto clave es que la clasificación siempre se basa en la cifra más alta, ya sea sistólica o diastólica, y actualmente se le da mayor importancia a la presión sistólica, especialmente en adultos mayores, ya que en este grupo es frecuente encontrar hipertensión sistólica aislada, que también se asocia a un alto riesgo cardiovascular. Las cifras pueden variar dependiendo del método de medición, ya sea en consultorio, en casa o mediante monitoreo ambulatorio, lo cual es importante para un diagnóstico preciso. También existen patrones clínicos relevantes como la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Otros patrones importantes incluyen la hipertensión nocturna y la ausencia del descenso fisiológico de la presión durante la noche, conocido como no dipping, los cuales se asocian con mayor daño a órganos blancos y peor pronóstico. La fisiopatología de la hipertensión arterial se debe a la interacción de muchos factores, como son genéticos, ambientales, conductuales, socioeconómicos y psicosociales. Estos afectan diferentes sistemas del cuerpo, principalmente el riñón, el corazón y el sistema nervioso. Estos factores activan mecanismos importantes. Uno de ellos es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que provoca que el cuerpo retenga sodio y agua, aumentando el volumen de sangre. También se activa el sistema nervioso simpático, lo que hace que los vasos sanguíneos se contraigan y aumentan la frecuencia cardíaca. Además, ocurre disfunción endotelial, lo que significa que los vasos pierden su capacidad de dilatarse adecuadamente. Con el tiempo, los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos debido al remodelado vascular. Todos estos cambios provocan vasoconstricción, aumento del volumen circulante y mayor resistencia al flujo sanguíneo. Como resultado, la presión arterial se mantiene elevada de forma persistente y, con el tiempo, esto termina dañando órganos importantes como el corazón, el cerebro y los riñones. La hipertensión arterial no tiene una sola causa, sino que es el resultado de múltiples factores que actúan al mismo tiempo. En primer lugar, están los factores relacionados con el estilo de vida, que son los más importantes y modificables. Entre ellos destacan el sedentarismo, la dieta alta en sodio, la obesidad y el consumo de alcohol. Todos estos favorecen alteraciones en el sistema cardiovascular que elevan la presión arterial. También es importante considerar la calidad de sueño, ya que dormir mal o poco se asocia con mayor activación del sistema nervioso y aumento de la presión. Por otro lado, existen factores ambientales como la contaminación, el ruido y el clima, que pueden influir en la regulación de la presión arterial a través de mecanismos de estrés y cambios vasculares. Además, los factores psicosociales como el estrés crónico, el bajo nivel socioeconómico y el acceso limitado a servicios de salud juegan un papel muy importante, ya que dificultan tanto la prevención como el tratamiento. Finalmente, los factores biológicos como la genética, las hormonas y el sexo biológico pueden predisponer al desarrollo de hipertensión. En conjunto, todos estos factores contribuyen a alterar los mecanismos normales de regulación de la presión arterial, favoreciendo su elevación sostenida. El diagnóstico se basa principalmente en la medición adecuada de la presión arterial, pero es importante hacerlo correctamente. Esto implica utilizar un equipo validado, colocar adecuadamente el brazalete y asegurar condiciones adecuadas del paciente, como reposo previo y evitar estímulos que puedan alterar la medición. Sin embargo, una sola medición no es suficiente para hacer el diagnóstico, por eso se recomienda confirmarlo mediante monitoreo ambulatorio o domiciliario, lo cual permite obtener un panorama más real de la presión arterial a lo largo del día. Esto también nos ayudará a identificar situaciones especiales como la hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada. Además, las guías recomiendan realizar cribado periódico, cada 3 años en personas menores de 40 años y de forma anual en mayores de 40 años, o en personas con factores de riesgo. El diagnóstico no se limita solo a medir la presión, sino que también incluye una evaluación integral del paciente mediante historia clínica, exploración física y estudios complementarios, con el objetivo de detectar daño a órganos blancos como el corazón, los riñones y los vasos sanguíneos,
Esto es fundamental para establecer el riesgo cardiovascular global y guiar el tratamiento. Ahora hablemos del tratamiento. Este tiene como objetivo principal reducir la enfermedad cardiovascular, disminuir la mortalidad y lograr un adecuado control de las cifras de presión arterial. Para entenderlo mejor, se divide en dos grandes partes. Primero, tenemos a las medidas no farmacológicas, que deben indicarse en todos los pacientes, independientemente de que si usan un medicamento o no. Estas incluyen la reducción del consumo de sal, una dieta saludable, actividad física regular, pérdida de peso y evitar el alcohol y el tabaco. Además, también es importante mejorar la calidad del sueño y manejar el estrés, ya que estos factores influyen directamente en la presión arterial. La segunda parte es el tratamiento farmacológico. Este se inicia siempre en pacientes con cifras iguales o mayores a 140/90 milímetros de mercurio y también en aquellos con cifras mayores a 130/80 milímetros de mercurio y si tienen alto riesgo cardiovascular. Actualmente las guías recomiendan iniciar tratamiento con combinaciones de fármacos en lugar de monoterapia, ya que esto permite un mejor control desde etapas tempranas. El tratamiento debe ser individualizado ajustándose a las características de cada paciente y si no se logra el control debe intensificarse progresivamente. Es importante entender que la hipertensión es una enfermedad crónica, por lo que el tratamiento generalmente es de por vida. Como ya sabemos, la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente, pero también muy peligrosa, ya que la mayoría de los casos no produce síntomas, por lo que muchas personas no saben que la padecen. Por esta razón se le conoce como el asesino silencioso. A pesar de no dar síntomas, la hipertensión puede causar complicaciones graves como infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y daño a los vasos sanguíneos. Existen factores que pueden empeorarla, como el consumo excesivo de sal, la obesidad, el sedentarismo, el alcohol y el estrés. Por ello es fundamental que la población tome medidas activas para su prevención y control. Entre las más importantes están medirse la presión arterial de forma regular, acudir a revisiones médicas, seguir el tratamiento indicado y no suspender los medicamentos sin supervisión médica. Además, es clave mantener un estilo de vida saludable. Es importante recalcar que una persona puede sentirse completamente sana y aún así tener hipertensión, por lo que el daño puede estar ocurriendo de forma silenciosa.